Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que de verdad tiene a muchos de ustedes intrigados y generando un montón de conversaciones en los comentarios. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te quedes, le des a ese botón de suscribir y actives la campanita para no perderte nada de lo que compartimos. Porque hoy vamos a hablar de algo que ha salido a la luz, algo que ha generado mucho revuelo, y es el asunto de Demet y su productor, con detalles que han salido a la luz y que francamente nos dejan pensando. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este tema poco a poco. Vamos a ser honestos, el mundo del espectáculo, la industria de la música, de la actuación, a menudo nos presenta un brillo superficial que todos admiramos. Vemos a nuestros artistas favoritos en sus éxitos, en sus presentaciones, en las alfombras rojas, y solemos imaginar que todo es perfecto, que es un camino de rosas. Pero la realidad, como bien sabemos, suele ser mucho más compleja, y a veces, hay aspectos detrás de cámaras que salen a la luz, y que cambian por completo nuestra percepción. Y es justamente eso lo que ha sucedido con el caso de Demet, una figura que sin duda ha conquistado a muchos, y su relación o interacción con su productor, pues parece que ha llegado a un punto donde ciertos detalles se han filtrado, dejando a la opinión pública y a sus seguidores con muchas preguntas y, quizás, con alguna que otra decepción o sorpresa. Cuando hablamos de una figura pública, especialmente en el ámbito artístico, la relación con quienes hacen posible su trabajo, como los productores, es fundamental. Son ellos quienes a menudo están en la sombra, pero cuyo apoyo, visión y trabajo son cruciales para el éxito. Sin embargo, en esta situación particular, las filtraciones que han surgido sugieren que la dinámica entre Demet y su productor ha ido más allá de lo meramente profesional. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra conversación de hoy. Las palabras intimidad naval al descubierto que han circulado, y que dan pie a este vídeo, nos hacen pensar en qué tan profundas son estas revelaciones. ¿Se trata de secretos personales, de acuerdos profesionales que se han vuelto turbios, o de algo más íntimo que por naturaleza debería permanecer privado? Es importante recalcar, antes de entrar en detalles, que gran parte de lo que se dice en estos casos proviene de rumores, de filtraciones, de fuentes que no siempre son 100% confirmadas. En nuestro canal, siempre buscamos informar con la mayor objetividad posible, pero también reconocemos la fascinación que generan estas historias, y la necesidad de muchas personas de entender qué es lo que realmente está pasando. La clave aquí es discernir, separar el grano de la paja, y tratar de entender las implicaciones de estas revelaciones. Por lo que se ha podido conocer, y basándonos en diversas fuentes que han estado siguiendo de cerca este tema, las filtraciones apuntan a una relación que, si bien pudo haber comenzado en un contexto profesional, parece haber escalado hacia terrenos más personales. La expresión intimidad naval podría sonar un poco críptica, pero si la desglosamos, nos sugiere aspectos muy privados, quizás de la vida personal, emocional o incluso física, que de alguna manera han dejado de serlo. Y esto, cuando involucra a personalidades públicas, siempre genera un gran revuelo. Pensemos en el contexto. Un productor en la industria musical, por ejemplo, trabaja codo a codo con un artista. Hay una cercanía, una confianza que se construye para poder crear. Se comparten ideas, se exploran emociones, se busca la mejor manera de plasmar un concepto artístico. Demet, como artista, seguramente ha tenido momentos de profunda colaboración con su productor. Pero, ¿dónde está la línea? Cuando esa colaboración se cruza hacia algo que va más allá de lo estrictamente laboral y entra en el terreno de lo personal, y más aún, de lo íntimo. Las filtraciones sugieren que esa línea se ha cruzado, y que detalles que deberían haberse quedado en el ámbito privado, ahora están disponibles para el escrutinio público. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo han salido a la luz estos detalles? ¿Han sido filtraciones intencionadas, quizás por parte de alguien involucrado o cercano, buscando generar un escándalo? ¿O se trata de una fuga de información accidental, un descuido que ha tenido consecuencias graves? En el mundo digital en el que vivimos, la información viaja a la velocidad de la luz, y una vez que algo se filtra, es casi imposible de contener. Y cuando esta información toca la esfera de la intimidad, las repercusiones pueden ser devastadoras, tanto para las personas involucradas como para la percepción pública de las mismas. Analicemos lo que implican estas filtraciones para la carrera de Demet. Como figura pública, su imagen es un activo muy valioso.
Cualquier controversia, cualquier escándalo relacionado con su vida personal, puede afectar la forma en que sus fans la ven, cómo las marcas la perciben y cómo la industria la trata. Si las filtraciones revelan aspectos de su vida privada que son considerados inapropiados, escandalosos o simplemente contrarios a la imagen que ella ha proyectado, esto puede tener un impacto significativo en su trayectoria. Y luego está la cuestión ética. ¿Hasta qué punto tenemos el derecho como público a escudriñar la vida privada de los artistas? Si bien es cierto que ellos, al exponerse al ojo público, deben estar preparados para un cierto nivel de escrutinio, hay una línea muy fina entre el interés legítimo del público por conocer a sus ídolos y la invasión de su privacidad. Las filtraciones de detalles íntimos, especialmente si son de naturaleza sexual o personal, son una violación de esa privacidad y nos plantean preguntas sobre los límites de nuestra curiosidad. La expresión intimidad naval al descubierto también puede evocar, de forma metafórica, la idea de que algo que estaba oculto, quizás profundo y protegido, ha sido revelado a la luz del día. La metáfora naval sugiere un vasto océano de intimidad, del cual ahora se han sacado a la superficie ciertos elementos. Esto podría referirse a secretos de pareja, a experiencias personales que se creían seguras, o incluso a aspectos de la relación profesional que han tomado un giro inesperado y personal. Es importante también considerar la perspectiva del productor. En estas situaciones, a menudo se enfoca mucho en la figura pública principal, pero el productor o la persona con la que se da la interacción también está expuesta. ¿Cómo les afecta a ellos estas filtraciones? ¿Tienen alguna responsabilidad en la forma en que se maneja la información? Si la relación era consensual y privada, las filtraciones plantean un problema de violación de la privacidad y potencialmente de chantaje o difamación. En el mundo de la música, la línea entre lo profesional y lo personal puede volverse borrosa con bastante facilidad. El proceso creativo a menudo implica una conexión emocional profunda. Los productores trabajan con las emociones de los artistas para dar forma a su música, para que ésta resuene con el público. Esto puede llevar a una cercanía, a una confianza que en algunos casos puede interpretarse o evolucionar de maneras diferentes. Las filtraciones sugieren que en el caso de Demet y su productor, esta dinámica ha llegado a un punto donde detalles íntimos han salido a la luz. Podríamos especular sobre el tipo de detalles que se han filtrado. ¿Son conversaciones privadas, imágenes, información sobre la naturaleza de su relación fuera del estudio? La vaguedad de las frases utilizadas en las filtraciones a menudo alimenta más la imaginación y la especulación. Y es precisamente esa especulación la que crea el revuelo y el interés en torno a estos temas. La curiosidad humana es insaciable y cuando se trata de la vida de las celebridades, esta curiosidad se amplifica exponencialmente. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la fragilidad de la privacidad en la era digital. Cualquier cosa, por muy privada que sea, puede ser vulnerable a ser filtrada. Segundo, la importancia de las relaciones profesionales y los límites que deben existir. Si bien la colaboración creativa es esencial, mantener un equilibrio saludable es crucial para el bienestar de todas las partes involucradas y para la integridad de sus carreras. Y tercero, la responsabilidad que tenemos como público. Debemos ser críticos con la información que consumimos, cuestionar las fuentes y reflexionar sobre hasta qué punto es ético indagar en la vida privada de los demás, por muy famosos que sean. Estas filtraciones, a menudo, no son solo un chisme pasajero. Pueden tener consecuencias reales y duraderas para las personas afectadas. Pueden dañar reputaciones, crear problemas personales y profesionales, y generar un estrés emocional inmenso. Por eso, cuando hablamos de estos temas, es importante hacerlo con una dosis de respeto, reconociendo que detrás de los nombres y las noticias, hay seres humanos con sus propias vidas y vulnerabilidades. En resumen, el caso de Demet y su productor, con las filtraciones de detalles íntimos que han surgido, nos abre una ventana a las complejidades del mundo del espectáculo y a los desafíos de mantener la privacidad en la era digital. Nos invita a reflexionar sobre los límites entre lo profesional y lo personal, sobre la ética de la información, y sobre nuestra propia curiosidad como público. Estas revelaciones, aunque intrigantes, nos recuerdan la importancia de la discreción y el respeto por la intimidad ajena, incluso cuando se trata de figuras públicas. Ha sido un tema bastante jugoso y, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Espero que esta explicación les haya servido para tener una visión más clara de lo que ha estado sucediendo, o al menos para reflexionar sobre las implicaciones de este tipo de situaciones.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final. Su tiempo es muy valioso, y saber que lo dedican a nuestro canal significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre estas filtraciones? ¿Creen que la vida privada de los artistas debe ser pública? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden dejarme un gran like, que me ayuda muchísimo a saber que les gusta este contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.